Esto de aquí es vinagre de sidra de manzana que se ha utilizado de forma tradicional en la cocina, también como conservante, incluso como agente de limpieza y, por supuesto, de forma medicinal. Se remonta, que se sepa, a la antigua cultura egipcia, también en la época de los antiguos griegos, con Hipócrates, que lo utilizaban para curar heridas, y también para toses, resfriados y múltiples usos medicinales, y después se ha ido utilizando durante la historia hasta la actualidad en la que ha ido ganando popularidad. Y aquí vamos a repasar cuáles son los beneficios, los posibles riesgos y cómo se debe utilizar. Lo que se recomienda normalmente es una cucharada de sidra de vinagre de manzana al día, una cucharada como esta que tiene una capacidad de 15 mililitros. No lo voy a hacer aquí para evitar que me destroce el teclado, pero os hacéis una idea, estos 15 mililitros no se consumen directamente porque te podría dar problemas en el esmalte de los dientes o problemas en el esófago o en el estómago. Siempre esto se ha de diluir. Se puede utilizar para aderezar ensaladas, que es lo que a mí me gusta, incluso con un poquito de zumo de limón y también con aceite de oliva, o simplemente lo que se hace a las personas que les gusta usarlo directamente es diluirlo en un vaso de agua, que es la capacidad de una taza, que serían unos 240 mililitros. Se derrama dentro, se tiene que disolver y no se consume directamente, sino a través de una pajita para evitar que dañe los dientes. Después lo que has de hacer, no cepillarte los dientes, sino enjuagarte la boca para eliminar los restos que pueda haber de vinagre de sidra de manzana, para evitar estas lesiones que hemos dicho que se podrían producir y que después hablaremos de los posibles riesgos y precauciones que hay que tomar. Por supuesto, si tienes algún problema de salud o crees tenerlo o tomas alguna medicación, siempre deberías consultar con el profesional de la salud que tengas de referencia, sea el médico, la enfermera, el nutricionista o el equipo que lleve tu caso particular. Beneficios para el control de peso. Esto se debe a la sensación de saciedad que causa el ácido acético porque retrasaría un poco el vaciado gástrico, es decir, que cuando comemos el alimento estará un poquito más de tiempo en el estómago antes de pasar al intestino y tendremos una sensación mayor de plenitud y esto hace que comamos menos. Esto se ha estudiado en grupos reducidos de humanos y se ha visto que había diferencias entre los que tomaban una cucharada de vinagre de manzana al día y los que no la tomaban. Por supuesto, hará falta más investigación. También hay otro factor que es que interviene en el acúmulo de grasas en el organismo y también en los niveles de glucosa en la sangre que después comentaré. Hay que tener en cuenta que el vinagre de sidra de manzana tiene unas 20 kilocalorías cada 100 mililitros y una cucharada, que serían 15 mililitros, serían apenas 3 kilocalorías. Apenas tiene un poquito de hidratos de carbono, muy poco, y no tiene nada de grasas, ni tiene nada de proteínas, ni nada de sal, aparte de los componentes de polifenoles y otras sustancias que contribuyen a sus propiedades beneficiosas. Beneficioso para regular los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. ¿Y esto cómo lo hace? A través de 3 mecanismos fundamentales. El primero es el que hemos comentado de retraso del vaciado gástrico. Si tarda un poquito más de pasar el alimento desde el estómago hacia el intestino, esto hace que la absorción de hidratos de carbono o de azúcares sea más lenta hacia la sangre. También retrasa la digestión de los almidones de forma que también esta absorción de hidratos de carbono desde el intestino hacia la sangre sea más lenta. Estos dos efectos combinados hacen que los niveles de azúcar sean más estables y haya menos cambios bruscos en estos niveles de azúcar en la sangre y a su vez hará que la insulina tampoco fluctúe tanto. Y en tercer lugar, aumenta la sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que la insulina hará más efecto en las células y hará que sea más eficiente en la entrada de glucosa desde el torrente sanguíneo, desde la sangre, hacia las células de los músculos, del hígado o del organismo en general. Estos 3 mecanismos contribuyen a que estos niveles de azúcar estén más estables y esto es beneficioso concretamente para las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, pero también para las personas en general. Por supuesto, esto no sustituirá el tratamiento médico habitual que tengas que hacer y el consultar con el profesional de la salud que tengas asignado o que lleve tu caso para llevar a cabo las opciones terapéuticas que sean necesarias. Es beneficioso para disminuir la grasa en el cuerpo. Por una parte, disminuye el colesterol total, concretamente disminuye el LDL colesterol, el que llaman malo, y aumenta el HDL colesterol, el que llaman bueno. También disminuye los triglicéridos en sangre, es decir, lo que llamamos grasa en términos generales. Y también se ha visto que actuaba en los centros que controlan el apetito, de forma que
predispone a que se ingieran menos alimentos y esto contribuiría a que hubiera menos grasa acumulada en el cuerpo, pero también a que disminuya el peso en general. También lo que hemos comentado de aumento de sensibilidad a la insulina hace que ésta sea más efectiva y el nivel de insulina en sangre sea menor, de forma que disminuirá el nivel de grasa que se acumula en el cuerpo. Y por otra parte, también se ha visto que el ácido acético que lleva este vinagre de sidra de manzana hace que aumente una enzima que se llama AMPK, y esta enzima contribuye a que aumente la quema de grasa y la disminución de producción de grasa en el cuerpo, entre otras cosas, de forma que se acumulará menos grasa en el cuerpo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estos efectos se han estudiado sobre todo en el laboratorio, con animales de laboratorio, excepto algún estudio en humanos a nivel del colesterol y de los triglicéridos. Beneficios para regular la presión arterial. Por una parte, lo que hemos comentado de ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de grasa en el organismo y sobre todo controlar el nivel de peso. Esto ayuda indirectamente a controlar la presión arterial. Solo hay algunos estudios de laboratorio que confirman estos efectos, pero está claro que en cualquiera de los casos es mejor utilizar para aliñar, por ejemplo, ensaladas o para aderezar otro tipo de platos el vinagre de sidra de manzana que utilizar salsas comerciales que se utilizan por ahí, que están llenas de productos refinados y que no son buenos para la salud. Beneficios para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos. Aquí no voy a insistir porque esto se deriva de los efectos que hemos comentado, de ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de grasa en el organismo, ayudar a bajar de peso y a regular la presión arterial. Si esto todo lo combinamos, sería beneficioso a nivel cardiovascular. Beneficios para la salud digestiva. Recuerda que estamos hablando de un vinagre de sidra de manzana diluido, como he dicho al principio. ¿Cómo nos podría beneficiar? Por una parte, este retraso del vaciado gástrico haría que la digestión fuera mejor, porque el ácido gástrico y las sustancias que hay ahí actuarán durante un poquito más de tiempo. Pero esto sería contraproducente en personas que tienen gastroparesia, es decir, personas que tienen algún tipo de problema de movilidad en el estómago. O sea que cuidado. Por otra parte, puede ayudar en problemas de acidez o sensaciones de reflujo, pero sería de ayuda sobre todo en personas que tienen estos problemas por disminución de la producción de su ácido en el estómago. En este sentido, este vinagre de sidra de manzana ayudaría a regular el nivel de ácido en el estómago. Por eso que hay que ir con cuidado y saber cuál es la causa o el problema que está ocasionando esta acidez o esta sensación de incomodidad en el estómago. Y en tercer lugar, también porque tiene un efecto probiótico, a veces podría deberse a que hay vinagres de sidra de manzana que tienen todavía un componente de pectina, que es una fibra que tendría una acción probiótica, de forma que es beneficiosa para la flora intestinal y esta sería más saludable. Y esto es beneficioso a nivel del aparato digestivo. Y también actúa a nivel antiséptico porque podría eliminar algunas bacterias que pueden ser nocivas. Por supuesto, hace falta más estudios y más investigación para confirmar estos efectos y para refinar cómo se tiene que usar este tipo de producto. Beneficios antisépticos contra bacterias, virus y hongos. Incluso tradicionalmente también se ha utilizado como desinfectante en objetos y superficies. Cuando se usa de forma antiséptica, se utilizará de forma diluida. Se puede poner en ensaladas porque esto ayudaría a inhibir el crecimiento de bacterias como la Escherichia coli o la Salmonella. Normalmente se puede utilizar con un poquito de zumo de limón porque potenciaría el efecto. A nivel antiséptico se ha utilizado para problemas de la piel, como digo, diluido, o del cabello, por ejemplo en piojos, también en verrugas, o se ha utilizado también incluso en otitis, y esto se atribuye sobre todo al ácido acético que contiene, que hemos dicho que sería un 5% de su composición. Y este ácido acético, incluso diluido al 2%, directamente se ha utilizado para prevenir la otitis de las piscinas, o sea que todavía se sigue utilizando, pero en este caso sería el ácido acético aislado y diluido. Beneficios para la piel, las uñas y el cabello. Insisto en que es un vinagre de sidra de manzana diluido, 1 o 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en medio litro de agua, es decir, que esté bien diluido para evitar irritaciones de la piel o incluso quemaduras. Y se ha utilizado, por ejemplo, en dermatitis atópica, se ha utilizado en eczemas, se ha utilizado incluso en el acné, también para pelos encrespados debido al uso de productos cosméticos que alcalinizan
la piel o el pelo, y parece que para esto ha sido útil, y también es clásico el uso para hongos en las uñas de las manos o de los pies. Esto, el problema es que no hay mucha investigación que confirme estos efectos, pero es un uso tradicional. Es decir, si tienes algún problema en la piel, sobre todo si es importante, lo mejor es consultar al médico o al dermatólogo. ¿A qué se atribuyen las propiedades beneficiosas del vinagre de sidra de manzana? Es decir, estas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antigérmenes. Pues a su composición. Piensa que procede de la fermentación del zumo de manzana, y así te puedes hacer una idea de los posibles componentes y posibles beneficios. Un 95% es agua, pero un 5% es ácido acético, y también tiene algunos componentes de otros ácidos como el ácido málico o el ácido cítrico. Este ácido acético es un componente al que se atribuyen algunas de las propiedades beneficiosas y que a veces se hacen extensivas a otros tipos de vinagres. También tiene un componente de polifenoles, que son conocidos antioxidantes que están en las plantas, y en este caso procederían de la manzana. También tiene una pequeña cantidad de vitaminas y minerales, como por ejemplo el potasio, el magnesio y el fósforo. Apenas tiene vitaminas, algunas del complejo B, pero en muy pequeña cantidad, y según cómo lo hayan fabricado puede tener pequeñas cantidades de pectina, que es una fibra que está en la manzana. Es decir, esta composición puede variar un poquito según el proceso de fabricación, pero a estos componentes es a los que se atribuye estas propiedades beneficiosas. ¿Qué efectos adversos, contraindicaciones o interacciones puede tener el vinagre de sidra de manzana? En general se considera seguro si lo consumes tal como lo hemos comentado aquí, 1 o 2 cucharadas al día, y que esté diluido en 250 mililitros de agua por cucharada. Normalmente no tiene que dar problemas consumirlo con una pajita, porque si no podría dar problemas en el esmalte dental, y esto sí que puede provocar que con el tiempo predisponga a caries o a problemas en las encías. Es decir, que hay que ser prudente en este sentido, consumirlo a través de una pajita, a ser posible que sea ecológica para no contaminar el medio ambiente, y enjuagarse la boca a continuación, no lavarse los dientes hasta que haya pasado aproximadamente media hora. Después puede haber problemas de irritación en el estómago, porque por sensibilidad individual a una persona determinada le puede sentar mal. Pues en este caso no lo consumes y ya está. Puede haber alguna situación de alergia. Es raro, pero puede ser, por ejemplo, si tienes alergia a las manzanas, pues que en este caso te pueda dar una erupción cutánea o incluso algún problema respiratorio. Es posible. Después hay que ir con cuidado si tienes problemas de tipo digestivo, si tienes un reflujo gastroesofágico, si tienes una úlcera gástrica o duodenal, si tienes un síndrome de intestino irritable. Hay personas que esto les sienta mal por el ácido acético que contiene, incluso aunque sea diluido. En algunas ocasiones podría ser beneficioso en personas que tengan una disminución del ácido en el estómago, pero en estas otras personas podría perjudicarles. Es decir, que en este caso siempre habría que consultar. También en el caso que tengas una gastroparesia, es decir, una disminución de la movilidad del estómago, porque hemos dicho que podía retrasar el vaciado del estómago y esto empeoraría en estas personas. En algunos casos también podría haber una disminución del potasio en sangre. Aunque hemos dicho que lleva una pequeña cantidad de potasio, el ácido acético aumenta la eliminación del potasio en el cuerpo. Y si se consume de forma exagerada, hay personas que se ha descrito que consumían hasta 10 veces más o 15 veces más de lo que hemos comentado aquí. Esto podría causarles una disminución del potasio con debilidad muscular, incluso arritmias cardíacas y otros tipos de problemas. O sea que hay que ir con cuidado en este sentido. Después también están las interacciones con los medicamentos, que habría que ir con cuidado con los antidiabéticos, tanto orales como la insulina, por peligro de que se potencie el efecto o esta disminución de potasio, y también con fármacos que se dan para el corazón, como por ejemplo la digoxina, y también con diuréticos, también por el efecto de disminución del potasio. O sea que en casos de que tengas alguna enfermedad o que tomes algún tipo de medicación, si quieres consumir el vinagre de sidra de manzana, sobre todo en forma de cucharada directa, aunque sea diluido en agua, que es lo recomendable para evitar lesiones, pues esto tendrás que siempre consultarlo y ser prudentes. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.